Hola, ¿cómo está? En Chile habitualmente estamos tomando serias medidas después que pasan las cosas. Y esto lo vemos día a día. Uno se pregunta por qué no hay esa visión previsora, no hay esa visión que deben tener las autoridades de todo el nivel de la estructura nacional para ver los problemas que se avecinan. Fíjese que a raíz de una tragedia que acaba de ocurrir en el sur, en Concepción, donde el tren arrolló una camioneta, problema que lo hemos visto en otros puntos del país. Pero ese problema, yo recuerdo haber pasado hace 8 años por ahí y se veía y se sentía el problema. Hoy es noticia nacional. ¿Por qué? Porque falleció una persona, porque fue realmente una tragedia, el accidente que además quedó plasmado en cámaras que tomaron el accidente desde el inicio. Esto es una muestra de cómo tenemos la mala práctica en nuestro país de estar siempre parchando, actuando sobre hechos consumados. Lo vivimos con los incendios forestales, lo vivimos con los efectos del terremoto, efectos del maremoto. Sin embargo, fíjese usted que, y a esto es lo que les llamo habitualmente, tenemos que pensar, cuando ha habido un problema y se han producido incluso pérdida de vidas, ¿por qué no tomamos medidas para que esos hechos no ocurran? Sin embargo, usted va a encontrar al cabo de un tiempo que nuevamente en quebradas donde se inunda y se llena de lodo y hay peligro de derrumbes, de escurrimientos, vuelven a haber viviendas. Y así suma y sigue. Usted ve la construcción de poblaciones donde en sectores que eran rurales, donde las acequias y canales servían de evacuadores de las aguas lluvias, son cerrados inmisericordiamente, porque las empresas constructoras que trabajan en tiempos buenos, tiempos de verano, sencillamente no visualizan el problema que va a haber en el invierno. Y desgraciadamente aquí tampoco el ciudadano los ve, que pudiera exigir y decir, oiga, aquí donde había un ducto de agua, por favor déjelo para que pueda escurrir el agua y no se transforme en una inundación futura en mi sector donde yo vivo y donde se genera humedad y se generan instancias de contagio. Pero tampoco lo hay. Entonces el llamado es a reflexionemos, empecemos alguna vez, partamos pidiendo que las cosas se hagan bien. Se pueden hacer bien, pero todos tenemos que poner nuestro empeño para que eso sea así. Que no seamos contestatarios, que cuando hay el planteamiento de un problema se plantee con base, con fundamento, de manera que puedan ser escuchados y luego exigir o presionar, no me gusta la palabra, pero presionar buenamente para que las soluciones lleguen en forma adecuada y no posteriormente. Vamos a vivir un proceso eleccionario. Ya hemos dicho que nuestro Parlamento en realidad es muy contestatario. Hay una adecuación en general, una mala práctica del ejercicio de la política a nivel nacional y por eso los resultados tan pobres, paupérrimos, del entusiasmo del ciudadano por participar en estos comicios. Ojalá que podamos reivindicarlo, pero quienes tienen la obligación de hacerlo son los representantes elegidos con el voto popular, son responsables de responder a las expectativas que se generan los votantes y a las soluciones que realmente espera el ciudadano chileno
que se produzcan para lograr un mejor bienestar en todos los estados de nuestra comunidad. Volvemos enseguida para continuar con nuestro programa del día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto de saludarles a usted, a su familia, a todos bienvenidos a una nueva jornada de Moya y Moya. Año 2017, un año de grandes decisiones para Chile y de muchas esperanzas. El programa Moya y Moya para tener opinión, para discutir, para conversar, para informarse y sobre todo para generar la mayor participación ciudadana. A usted y familia los quiero invitar todos los martes a las 18 horas a través de estas pantallas amigas de siempre. Nos vemos. Atención, aproveche nuestros planes de internet desde 10.000 pesos, Wi-Fi ilimitado. Llame al 971-377-125 o al 23 22 64 022. Se lo recuerda, Carabineros de Chile, un amigo siempre. Bien, ya estamos de vuelta para continuar nuestro interesante programa del día de hoy. Y tenemos a un amigo que ha estado ya también en las pantallas de nuestro programa, Antonio Horvat, hoy ya candidato, precandidato, con esto de las primarias ya se nos crean nuevos vocablos, instancias distintas. Él es un precandidato a diputado que va a primarias el próximo 2 de julio, cuya propaganda y presencia política... No voy a primaria, no hay primaria parlamentaria. Perdón, me confundí con las primarias presidenciales. Ya, bueno, un precandidato de Renovación Nacional. Así es. Ahí está. Así Eso es. lo define el Consejo General. Así es. Correcto. Lo define el Consejo Ahí está. General. Las primarias, bueno, era que yo estoy encauzando todas las energías para que ojalá en las primarias demos una demostración de que usamos nuestros derechos cívicos, que realmente los usamos, que no quedan en el desuso. Bueno, pero como decía Antonio, va de precandidato entonces a diputado por el actual distrito 14. Así es. Lo que era el distrito 31 fundido con el 30. Con el 30. Ahora es uno que se llama distrito 14. Y dentro de esto, Antonio, bueno, ya parte todo este movimiento. Tú has estado hace mucho tiempo en Melipilla planteando inquietudes, colaborando, participando en una serie de elementos. ¿Qué más o menos tienes visualizado como puntos fuertes de Melipilla? De análisis, de trabajo, de preocupación.
Bueno, gracias Luis por la invitación. Efectivamente, como tú dices, el distrito 31 se junta con el distrito 30, lo que es lamentable, hay que decirlo con todas sus letras, porque si hoy a los diputados las sensaciones que están un poquito lejos, imagínense cuando tengan que representar 14 comunas, agregándose además San Bernardo, Buin, Paine y Calera de Tango, lo que es realmente una monstruosidad desde el punto de vista de querer acercar a los diputados en particular a su gente. Hoy están bastante lejos, la idea es que en lo posible los acerquemos y no los alejemos. O sea, el diputado va a Calera de Tango o viene a llenar a Mayarauco, pero no... El mismo día no juegan las dos cosas o para hacer las cosas bien. Claro. No, pero es muy efectivo lo que dice. Yo he tenido la fortuna de recorrer Melipilla, de recorrer el distrito completo desde hace varios años. No he tenido o no me ha aparecido ahora con todas sus letras. Y en esa oportunidad de recorrer, tanto conversando con muchas personas, tanto conversando con organizaciones sociales o apoyando a otros candidatos. Tú sabes muy bien que yo acá apoyé con mucha fuerza y determinación a Iván Campos para que ganara en particular en Melipilla. Bueno, yo sé que este programa llega más allá que solamente Melipilla, pero en particular a Melipilla. Pero abarca otro del distrito. Abarca otras comunas del distrito. Y en ese minuto, cuando uno preguntaba abiertamente, ¿qué es lo que usted siente? ¿Qué es lo que usted quiere o qué siente usted que le hace falta? ¿Y qué es lo que opina además? Porque preguntábamos abiertamente qué es lo que opina de sus actuales representantes, de sus actuales diputados. La primera respuesta, desafortunadamente, en su gran mayoría, la gente me decía, el nivel de inseguridad que tenemos hoy es absolutamente intolerable. Intolerable, un nivel de seguridad que no solamente está asociado a temas delictuales, estábamos comentando después de la pausa, el tema de la bala loca que terminó, no bala loca, una balacera de frentón que terminó hiriendo a una persona ahí en el sector La Foresta, bien cercano al sector La Foresta. Pero esta delincuencia está muy ligada al narcotráfico y desafortunadamente esta combinación es muy peligrosa. Muy peligrosa, ¿por qué? Porque el poder del narcotráfico es un poder que ha ido creciendo desafortunadamente de una manera incontrolada en los últimos 2 o 3 años. Y no hay barrio que yo no haya recorrido en los lugares donde llega este programa. Hablemos específicamente de Melipilla, hablemos del Monte, que llega mucho, hablemos de Talagante y también hablemos de Peñaflor, que yo sé que esas 4 comunas llegan. No hay barrio que yo no haya recorrido donde un vecino no me haya dicho cuál es su traficante o sus traficantes del barrio. Y lo más triste de todo, Luis, es que lo dicen con temor, lo dicen con angustia. Muchas veces cuando están en la puerta de su casa lo dicen así como en un gesto, es como que te estoy diciendo y el narcotraficante está allá, pero yo nunca lo miro, estoy siempre conversando contigo con mucho cuidado, con mucho temor, porque lamentablemente estas personas tienen el círculo del dinero a su alrededor, tienen una capacidad de influencia muy grande y tienen una capacidad de extorsionar no solamente a los vecinos, sino que a todo el aparato que termina de una manera fiscalizándolos a ellos de una manera muy grave. Entonces, si tú me preguntaras cuáles son las 2 principales, la primera, narcotráfico y delincuencia, que están muy muy fuertes. Y la segunda, que hablábamos respecto a las opiniones de sus actuales diputados, muy lejanos, no se aparecen para los actos públicos nomás, para mostrarse. Ahora se van a aparecer, porque ahora hay campaña, porque este es un año electoral, pero la sensación de que tuvieron 3 años para estar con los vecinos, para estar fiscalizando, no solamente legislando, para estar fiscalizando, realmente defendiendo los intereses de los vecinos, esa sensación se echa de menos. Y ese es el desprestigio un tema muy importante para los vecinos, es saber esto de la definición del rol. Porque es muy habitual, y alguna vez lo hemos criticado en pantalla, que los candidatos a diputados, seguramente para hacerse entender del ciudadano común y corriente, caen muchas veces en temas de alcaldía, temas municipales.
por ejemplo, de la luz, de los problemas del agua potable en algún sector. Que si bien es cierto, un diputado puede participar ayudando, ¿cierto?, a esos proyectos, no es menos cierto que lo que tú dice una relación muy directa con el rol del diputado, porque tiene que ver con legislación, tiene que ver con control. Y ese control no lo ve el ciudadano común y corriente. Así ¿Cómo es. se aplica una ley? ¿Qué tal resultado está teniendo? Eso no hay. Y el Parlamento tiene que ver con un presupuesto. O sea, en el fondo también aprueba dineros para invertir en tal o cual cometido, pero después no se evalúan los resultados. Bueno, es muy cierto. Se evalúa la estadística, o sea, se invirtieron los 100 millones, pero no si esos 100 millones valía la pena o se logró algo o no se logró nada. Es muy cierto lo que dice Luis, es muy bueno para las personas que nos están viendo, un ejercicio pedagógico que le permite a la ciudadanía exigir realmente o evaluar a sus actuales diputados si han cumplido o no han cumplido su pega. Yo diría que podríamos centrar básicamente en dos los principales roles directos de los diputados. Participan en más cosas, pero directo en dos. La primera tú la dices muy bien: legislar. ¿Qué quiere decir eso? Efectivamente, los diputados están para hacer leyes directas, que ellos mismos pueden presentar proyectos de ley, como aprobar, negociar o entregar indicaciones a los proyectos de ley que presenta el presidente de la República. Y hago esa aclaración porque es muy importante. Yo he visto, me ha tocado recorrer Melipilla y conocer mucho las realidades, y sobre todo las falsas promesas que se han hecho durante muchos años. Pongo un solo ejemplo: el Melitren que espero yo que no tengan la desfachatez de colocarlo como bandera de campaña de nuevo. Sería realmente vergonzoso volver a colocarlo como bandera de campaña, lo que no quiere decir que los que sean candidatos, me incluyo, los defendamos y peleemos para que salga, pero prometer que va a salir sería una desfachatez. Yo he visto algunos parlamentarios que abiertamente dicen: aprobar un proyecto de ley que presenté de Melitren. Eso no corresponde, eso es faltar a la verdad, eso es inconcebible. La única persona en nuestro país que puede presentar un proyecto de ley que implique recursos directos es el presidente de la República. Por lo tanto, todo lo otro ni siquiera es constitucional. Sí puede negociar proyectos de ley que presente el presidente de la República que impliquen recursos. Efectivamente, él puede participar de la negociación, pero ahí él es un voto más dentro de los 155. ¿Apoya o no apoya? Apoya o no apoya, y puede presentar indicaciones y negociar dentro de ese proceso de aprobación. Pero ese es un rol, legislar, y es el que más o menos todos, o la gran mayoría de los que probablemente nos están viendo en el programa, conoce. Pero hay otro rol que es tanto o más importante que el primero, y que ahí el diputado no es uno de 155 o uno de 120, sino que es él solito lo puede hacer, sin pedirle la ayuda a nadie, que es el rol, como decías tú, de controlar o fiscalizar. ¿Qué quiere decir eso? El diputado puede perfectamente, y tiene toda la infraestructura además, tiene los dineros del Estado para hacerlo. O sea, no es pedirle un favor al diputado, sino que es exigirle que lo haga. Está dentro de sus funciones y para eso tiene financiamiento. Exactamente. Fiscalizar. ¿Qué? Bueno, y ahí es la importancia de tener la cercanía con las personas. Si yo voy a fiscalizar, me interesa fiscalizar las cosas que les interesen a los vecinos de Melipilla que nos están viendo. Me interesa fiscalizar las cosas que le interesan a los vecinos del Monte que nos están viendo, a los vecinos de Talagante y a los vecinos de Peñaflor. Entonces, cuando hablábamos del primer gran problema que hemos visto, que es el de la delincuencia y el narcotráfico, a mí me gustaría ver a los diputados, y eso es lo que pretendo hacer yo, fiscalizar con valor, fiscalizar con coraje, con determinación, los temas que efectivamente hoy día están afectando. Y hoy día los temas que están afectando son los tremendos temas de delincuencia y narcotráfico. No puede ser que cuando yo converso con carabineros, los carabineros me dicen: pucha, los delincuentes se ríen en nuestra cara. Y se ríen en nuestra cara, ¿por qué? Porque saben que apenas lo tomamos detenido, quedan al día siguiente libres. ¿Dónde está el diputado que con fuerza, con valor y con coraje tiene que apretarle los callos a los jueces que hoy día están dejando libre absolutamente en un criterio contra todo raciocinio de seguridad a estos delincuentes y narcotraficantes? Es un razonamiento que se hace el ciudadano común y corriente cuando se junta, conversa, plantea los problemas. Tú tienes toda la razón.
la delincuencia es un tema, diría el tema principal, más allá de la salud que es permanente, perenne, ¿ah? Pero el tema que ha entrado con fuerza es toda la seguridad. Y entonces la pregunta es, los diputados legislan. Si el problema, como de repente algunos jueces han establecido, dicen, bueno, yo he aplicado la norma, el problema está en la norma, bueno, o sea, hay que cambiarla, hay que entonces hacer todos los esfuerzos para crear las condiciones para cambiarla y adecuarla a las necesidades. Y en eso no hemos visto nuestros parlamentarios. Bueno, el problema, como tú muy bien lo dices, cuando uno tiene un problema tan grande como el que tenemos hoy día de delincuencia y narcotráfico, atribuirle una causa a ese problema es un error, y hay que decirlo con todas sus letras. Este problema tan grande tiene múltiples causas, y dentro de ellas, entre otras, existen los altos niveles de impunidad que tenemos hoy día. O sea, hoy día en 9 de cada 10 delitos violentos que ocurren hoy en nuestra provincia o en la provincia de Talagante, existe impunidad absoluta. Es decir, no se cierran las causas sin autor ni siquiera conocido. Y en esto, Antonio, perdón que te interrumpa, pero fíjate que hoy día, a raíz de una serie de hechos, y uno escucha la noticia nacional, en las reacciones de algunos connotados políticos, digamos, algunas autoridades, otros no, pero postulando a ser autoridad, de repente frente a ciertos temas da la impresión de que escuchaba a alguien decir, pero es que fue un incendio, fue un asesinato. O sea, ¿cuánto tenemos que esperar? Es que no se puede esperar. ¿Cuándo podemos actuar? Cuando asesinan a 10 personas, ahí entonces recién comienza a ser importante. Entonces uno no entiende, el ciudadano común y corriente no entiende al político que dice, miren, la verdad es que no, este hecho no es de tal connotación porque resulta que no se ha repetido. Bueno, tenemos que esperar que se repita. No. Bueno, eso ha pasado con el Sename, ha pasado con el tema de la mujer, la violencia intrafamiliar. Resulta que yo hablaría de violencia y veo cómo separan, para la mujer, la violencia con los niños, ahora la violencia con los adultos. Oye, la violencia es violencia. Y desde ese concepto pongámoslo todo. No, van como buscando pega. Bueno, es muy cierto lo que dices. Y un poco reafirmando lo que tú dices, Luis, uno de los grandes problemas que tenemos es que nuestras autoridades hoy día no tienen primero la capacidad de nombrar las cosas como son, por su nombre, como en buen chileno decimos, decir las cosas como son. ¿Cuántas bombas tenemos que esperar en Melipilla para decir que hubo un atentado terrorista en Melipilla? Que no haya tenido daños a personas no quiere decir que no sea un atentado terrorista. Una bomba puesta en pleno centro, en un lugar del Estado como es la Defensoría, en cualquier lugar del mundo lo califican como es un atentado terrorista, excepto acá. Me alegro que el alcalde Iván Campos haya colocado una querella por delito terrorista. Ojalá llegue a buen término, lo dudo, pero ojalá llegue a buen término. Pero lo que dices tú es muy cierto. Y aquí viene la ausencia del rol de los diputados, y aquí viene la indignación que tienen todas las personas que nos están mirando en sus casas, que falta esta sensación de decir, bueno, reaccionen. ¿Qué es lo que les falta para reaccionar? Lo primero que les falta es decir, tenemos que entender de que si seguimos haciendo más de lo mismo, no vamos a obtener resultados distintos. Así es, perfectamente. Es decir, esa es una conclusión a la que tiene que llegar toda la ciudadanía, incluidas las autoridades. Así es. Si hacemos más de lo mismo, vamos a ir cada vez peor, porque estamos haciendo lo mismo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Primero, tener el valor y la determinación de enfrentar y respaldar, enfrentar a la delincuencia partiendo por el respaldo a nuestras policías. Y digo el respaldo a nuestras policías incluso en el uso de la fuerza, y soy muy responsable al decirlo, incluso en el uso de la fuerza que hoy día nuestra Constitución se la entrega a Carabineros, y no es el uso de la fuerza al azar, es el uso de la fuerza para defendernos, para defender a la enorme cantidad de personas que nos están viendo que terminan siendo víctimas en los hechos, o víctimas por el temor que sienten a ser víctimas, valga la redundancia, de un delito. Nuestras autoridades tienen que tener el coraje de respaldar a las policías, y no como sucede hoy día, que lamentablemente las policías no lo dicen en público, pero sí lo dicen en privado.
están atadas de manos. Se sienten que no pueden hacer nada porque actúan, los sancionan, rebajan, los sancionan, les dan sumarios. Y por supuesto, no solamente tienen que tener la capacidad de respaldar a las policías, sino que también de ponerse, de defender a los verdaderos héroes acá. Los verdaderos héroes, ¿quiénes son? Son todos las vecinas, los vecinos, las mamás, los papás, los niños, los estudiantes, que a pesar de toda esta delincuencia que está absolutamente en un nivel que es insospechadamente alto, tiene que vivir su vida bajo el temor. Para mí ellos son héroes. Y lo que tiene que hacer un diputado es ponerse al servicio de estos héroes. ¿Y cómo lo puede hacer? Bueno, si él está en contacto con ellos, perfectamente puede fiscalizar hechos específicos, delitos específicos, donde los jueces, donde la justicia o donde cualquier elemento dentro de este proceso de investigación que tiene que terminar con un condenado no termina resultando. Eso es lo que hace falta. Lo que hace falta es entender de que el diputado no solamente está para ir a sentarse al Congreso para decir esta es la ley, más encima en una situación bastante incómoda y con desprestigio absoluto de la ciudadanía. El diputado tiene que estar en terreno, y tiene que estar en terreno siempre, no solamente este año que hay campaña, y el terreno lo tiene que tener para escuchar de primera fuente, no para estar en una ceremonia para que lo nombren, tiene que estar para escuchar, porque en función de lo que él escucha directamente de sus vecinos, él tiene la capacidad, tiene la infraestructura de fiscalizar, de poner una de sus principales funciones, que es la fiscalización, al servicio de los vecinos. Claro, y esto tiene mucho que ver, porque lo que hemos hablado en algunas oportunidades respecto de la política pública. ¿Cuál es el rol de la política pública? ¿O qué es la política pública? Es la respuesta que hace el Estado o el gobierno para responder justamente a las necesidades, a los problemas de la comunidad. Y esas políticas públicas, llámese de educación, de salud, de seguridad, etcétera, todo lo que usted pueda pensar, tiene un financiamiento y tiene planes, programas y tiene metas. Esas metas son las que yo pediría que los diputados realmente las pesen si se han logrado o no. Por ejemplo, en Melipilla, si nosotros pensamos cómo podría, dentro de un plan de desarrollo, con lo que es la ayuda del nivel central, Cercotec, FOSI, que están preocupados del trabajo, porque a todo el mundo le preocupa el trabajo. De repente alguien me vincula la delincuencia con la falta de trabajo. Yo conozco mucha gente que no tiene trabajo y que pele el ajo hasta que encuentre trabajo y no delinque. Así que no me vengan a decir que por ser pobre se muy importante lo que dice. ¿Ah? Entonces, fíjate tú ahí que yo analizaba estos días con unas personas y decía, mira, hace un rato que existe en Melipilla un centro de promoción, centro de fomento a la producción, centro de fomento productivo, Cercotec. A mí me gustaría que algún diputado de los que están en ejercicio hoy día dijera, y estos resultados hemos tenido. Entonces, cuando nos empiezan a entregar resultados de que hemos capacitado a 100 personas, hemos guiado a no sé cuánto, si a mí me interesa el resultado de esa acción en términos del objetivo que queremos, tenemos melipillanos con una visión diferente, tenemos actuando distintos, generando nichos, digamos, nuevos, porque si no, tenemos la misma gente que decimos, oiga, estamos dando vuelta con la pega, que la gente le hace mucho sentido esto del trabajo. O sea, mucho sentido, y voy a primero reafirmar lo primero que hice y segundo complementar lo final respecto al trabajo y al ejemplo que coloca. Quiero ser muy, muy cuidadoso y al revés, y a la vez, firme al reafirmar lo que dijiste al comienzo. Muchos, sobre todo el mundo adversario, el mundo de la izquierda, lo dice con mucha facilidad, que la delincuencia se soluciona con más oportunidades. Lo uno no quita lo otro. Estamos plenamente de acuerdo. El creer que la delincuencia es por falta de oportunidades, y solamente eso, es insultar en la cara a las miles y millones de personas y familias que se sacan la mugre todos los días por sacar dignamente, por sacar limpiamente a sus familias adelante, a pesar de todas las injusticias que reconozco que existen. Por lo tanto, es muy buen punto y no hay que dejarlo pasar, el que estás indicando. Y lo segundo, obviamente,
Y me gustaría justamente no solamente hacer el nexo, como dices tú, de fiscalizar que las platas que se invierten tengan el resultado específico correcto de una política pública y que no sea tirar la plata finalmente a la basura, que es el mal uso de los recursos públicos. Y aquí me engancho con el comentario inicial que hacía Luis. Estamos a pocos días, 33, 32 días de una primaria presidencial. Y ahí no solamente vale lo que hace el diputado, sino que mucho más importante aún, la importancia de un presidente de la República. Y yo lo digo con todas sus letras. Estamos ante el peor gobierno de la historia de nuestro país desde el retorno a la democracia. No hay nada que lo pueda discutir. En todo punto de vista. Desde el punto de vista económico, ni hablar. Desde el punto de vista de destrucción de empleos, ni hablar. Desde el punto de vista de cómo ha crecido la delincuencia, ni hablar. Desde el punto de vista del mal uso de recursos públicos, ni hablar. Y para qué decir desde el punto de vista de generar reformas improvisadas que son más encima un verdadero insulto a las personas que se les prometieron cosas durante la campaña que no se terminaron cumpliendo. Ejemplo, educación pública gratuita de calidad. Para los que recibieron la gratuidad me alegro, pero para las millones de personas que terminaron votando por este gobierno creyendo que iban a recibir gratuidad y se encontraron con así una letra chica, realmente es un insulto lo que terminó saliendo de este proyecto en la realidad. Y por eso es importante que vayan a votar el 2 de julio, porque finalmente, más que nunca, la elección presidencial de este año, del 19 de noviembre, que parte del 2 de julio, es muy importante votar en las primarias del 2 de julio, va a enfrentar dos proyectos de país absolutamente distintos. Ya no vale la frase que muchas personas me decían, pero si da lo mismo por quien vote, total al día siguiente tengo que ir a trabajar. Muchas de esas personas no están con trabajo. Y no porque un gobierno directamente sea o no por sus acciones directas, sino que el gobierno tiene que ser capaz de crear el entorno adecuado para que se genere la inversión y para que se genere el empleo. En buen chileno, la gente dice, no hay plata. Compárese usted. Yo le pregunto abiertamente, hágase una sola pregunta. ¿Cómo está usted hoy día y cómo está usted hace 4 años atrás? En todo sentido. Pregúnteselo en todo sentido. ¿Cómo está usted hoy día en plata? En lucas, para salir a comprar, para poder comprar el sustento diario. ¿Y cómo estaba usted hace 4 años atrás? ¿Mejor o peor? Si usted está mejor, yo estoy hablando de lesera. Si usted está igual o peor, estoy hablando de lo cierto. Lo mismo puedo decir en delincuencia. ¿Cómo está usted hoy día en su sensación de miedo a la delincuencia versus cómo estaba hace 4 años atrás? ¿Cómo está hoy día en su sensación de narcotráfico en su entorno respecto a lo que estaba hace 4 años atrás? Lamentablemente, no hay persona que me haya encontrado que diga que hoy día estamos mejor. La gran mayoría siente que hoy día estamos peor que hace 4 años atrás. Y por eso es muy importante participar en esta elección. Es interesante una mala práctica que se ha dado permanentemente. Por eso yo digo, bueno, por eso estamos en política como estamos. Porque la mala práctica se ha dado sin darse cuenta de cómo ha ido decreciendo el interés del ciudadano por participar en política. Y al contrario, ya hablan de la política, denostan de la política y de los políticos. Que es lo siguiente. Cuando nosotros elegimos algo es porque ese algo nos promete más, es lo mejor. Entonces cuando yo prometo construir, 10 colegios, y cuando prometo gratuidad, y cuando prometo mejorar las pensiones, y etcétera, frente a otro que promete la mitad de lo que yo estoy prometiendo, uno termina votando por el que ofrece el doble. Y fíjate tú que hay una terrible práctica politiquera, que es después decir, no, pero hemos avanzado, hemos logrado cosas, hemos hecho cosas, pero claro, pero no hizo las que me prometió y por las cuales yo voté, pues. Si usted hizo menos de lo que me prometía el otro, y no me diga que el otro entonces saque la cuenta y va a hacer menos, no se trata de eso, aquí cada uno responde por lo suyo. Totalmente. Y por último, el elector tiene el derecho a equivocarse. Hemos andado equivocados por la vida bastante tiempo, pero lo importante es ejercer nuestros derechos. Creo que te quería hacer otro alcance
Antonio, Melipilla es una zona agrícola. En general el distrito 14 es agrícola. Y fíjate tú que yo encuentro en nuestros parlamentarios, tanto los que son actualmente del distrito 31 como de otros sectores aledaños, pero primos nuestros en la actividad agrícola, yo no veo un interés particular de los representantes. No he visto temas del agua. Sé que la diputada de Melipilla preside la comisión de agua, creo. Pero nunca hemos tenido una información general a toda la comunidad, o si con los agricultores, con los pequeños agricultores, hay medidas especiales. Yo siento que botamos el agua. En una oportunidad vino un israelita para acá, de aquí han ido 2 o 3 delegaciones, no sé cuántas, de Melipilla a Israel, pero parece que no han aprendido nada. Por lo menos no hemos sabido. Y el tipo se volvía loco, o sea, decía, con esta agua, claro, si ellos sacan agua del desierto, obviamente ver aquí un río Maipo, dicen, bueno, no sé de qué me están hablando, de qué sé que me hablan. ¿Te fijas? Entonces, estos temas especiales, yo sé que los diputados legislan para el país, pero dentro de eso no habrá una cuota de un 20%, un 30% por lo menos de la preocupación de presentar iniciativas que digan, no solo Melipilla agrícola, a lo mejor una medida para Melipilla desde la perspectiva agrícola va a servir para muchos otros lugares agrícolas. Por supuesto, es muy importante. Yo voy a poner un ejemplo que grafica lo que estás diciendo tú. Mucho se ha hablado del cambio climático, pero poco han aterrizado en palabras sencillas qué es lo que ha significado este cambio climático para una zona tan agrícola como Melipilla y el distrito en general que estamos hablando. Décadas atrás, años atrás, llovía más o menos lo mismo que llueve ahora. Más o menos lo mismo. La única diferencia es que llovía mucho más medido en el tiempo. Por lo tanto, la necesidad de almacenar agua para poder usarla para los distintos usos, inclusive el consumo humano y por supuesto para el uso agrícola, no era tan grande como existe hoy día. ¿Qué es lo que ha terminado sucediendo hoy día? Si uno mira los números de lluvia, de agua caída año a año, se da cuenta que en los grandes números no hay una gran diferencia respecto a años atrás. Pero sí ha pasado que lo que llovía antes en 20 veces, ahora llueve en 2 veces. Por lo tanto, llueve una vez y queda la crema, inmediatamente. Todos lo vemos, ¿sí? Todos sabemos qué es lo que pasa cuando llueve en Melipilla, en Talagante y en todas las comunas que además de perderse el agua provoca otros gastos. Además de perderse el agua provoca otros gastos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Si nosotros como país no somos capaces de ver esto y entender que hay que hacer obras de infraestructura grande, lo que va a terminar pasando no solamente que vamos a tener escasez de agua, no porque tengamos menos agua, como decíamos, porque llueve lo mismo, sino que agrícolamente, la zona agrícola de nuestro país, si es que nosotros no nos preparamos, se está desplazando cada vez más al sur. Y lo que hoy día son los terrenos de la 8ª región y la 9ª región, con el problema de la Araucanía metido entre medio, van a ser las futuras zonas agrícolas. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es entender que esto no es una política ni de izquierda, ni de derecha, ni tampoco es un mal uso de los recursos públicos. Faltan visiones de largo plazo. Y por eso el concepto de la retroexcavadora a mí no me gusta mucho. No me gusta mucho, lo aborrezco con todas sus letras. Falta entender de que de repente hay obras que se tienen que hacer que trascienden un gobierno, claro, que son de 4 años, de 8 años, de 12 años. Y esas obras tienen que estar pensadas para resolver problemas como el que estamos hablando. Si no se hacen las obras de almacenamiento de agua como corresponden, vamos a tener exactamente los mismos problemas hoy. Nos inundamos en pocos días y a los pocos meses, pocas semanas, de nuevo nos estamos quejando de la falta de agua de muchos agricultores que están sintiendo, a pesar de que miramos la cantidad de lluvia y agua caída y tenemos un año más o menos normal. Por lo tanto, la inquietud es, esto viene y lo calzamos con el mismo eje que hablábamos al comienzo. Cuando tenemos parlamentarios que se alejan de lo que sucede, que se alejan de las conversaciones con los agricultores, que se alejan de las conversaciones con los especialistas, que les explican, así como me lo explicaron a mí en alguna oportunidad, el fenómeno de cómo está impactando este cambio climático, cómo, independiente de cuál sea la causa, el efecto lo tenemos súper claro.
llueve lo mismo en pocos días. Y si no somos capaces de almacenar esa poca agua que llueve, o sea, esa mucha agua que llueve en pocos días, no vamos a ser capaces de dar una solución de largo plazo. Y ahí viene la importancia de que el diputado sea capaz de colocar esos temas en la agenda. Él no le puede prometer que van a venir las obras de infraestructura, pero sí él puede influir junto con todos los parlamentarios de las zonas agrícolas que están afectadas, que no son solamente el parlamentario de Melipilla, son el parlamentario de muchas otras zonas agrícolas que tienen exactamente el mismo problema que tenemos acá, para poder hacer entender de que si queremos realmente sustentarnos en la agricultura, en una zona agrícola para el desarrollo de nuestro país, tenemos que tener obras de infraestructura que permitan darle mayor certeza a los agricultores que van a funcionar independiente de cómo esté pasando la situación climática de un año o no. Antonio, bueno, la chicharra nos avisaba que ya estábamos en el tiempo, pero ¿por qué hablamos de este tema? Porque el agua no solo afecta al parcelero, al dueño del fondo, sino que nos afecta a todos. Afecta al temporero, al que trabaja en el campo. Afecta al ciudadano de aquí, del centro, que no tiene nada que ver con el campo aparentemente, pero que va a la feria a comprar, porque le incide, todo esto va incidiendo en la cantidad, en la calidad y en el precio que tengan los productos. Entonces, lo invito a que ampliemos la visión, veamos holísticamente todo el problema del desarrollo en nuestro país, pero también en nuestro Melipilla. Antonio, yo te quiero dar las gracias porque muy clara tu exposición frente a ciertos temas. Siempre nos vamos a quedar cortos, pero vamos a tratar de ponerle varias opciones a usted para que se informe, porque nuestro objetivo es participación ciudadana informada y responsable. A ver si tenemos oportunidad de conversar nuevamente, Antonio. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Y con usted ya volvemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto de saludarles a usted, a su familia, a todos bienvenidos a una nueva jornada de Moya y Moya. Año 2017, un año de grandes decisiones para Chile y de muchas esperanzas. El programa Moya y Moya para tener opinión, para discutir, para conversar, para informarse y sobre todo para generar la mayor participación ciudadana. A usted y familia los quiero invitar todos los martes a las 18 horas a través de estas pantallas amigas de siempre. Nos vemos. Atención, aproveche nuestros planes de internet desde 10.000 pesos, Wi-Fi ilimitado. Llame al 971-377-125 o al 23 22 64 022. Se lo recuerda, Carabineros de Chile, un amigo siempre. Y bien, estamos de vuelta para continuar con nuestro programa del día de hoy. Estamos con don José Luis González, presidente del Consejo Gremial de Profesores de Pomaire, perteneciente al Colegio de Profesores. Sí. Y con quien también hemos estado en otras oportunidades, el periodo de la preelección del Colegio de Profesores, en tiempos de huelga del Colegio de Profesores. Así que es muy importante poder conversar hoy día. José Luis, bienvenido. Muchas gracias a tu casa. Sí, como en la casa de todos. Me siento bienvenido acá.
Bien, hay varios temitas que tenemos para comentar hoy. Me gustaría partir por los positivos. Correcto, me parece bien. Por los avances, porque como decía el candidato a diputado delante, muchas veces nos equivocamos en nuestras elecciones. Yo siento que la elección de la directiva del Colegio de Profesores ha sido muy acertada, porque hemos podido ver bastantes avances en beneficio de los profesores. De hecho, la primera invitación que tenemos hoy día es para que los docentes de Melipilla se acerquen a nuestro primer grupo folclórico que vamos a hacer acá, de los profesores. Y dentro de los proyectos también está en un futuro inmediato, o sea, estamos hablando de las próximas semanas. Esto es una primicia. Vamos también a hacer el grupo de teatro con profesores también de la comuna. Qué bien. No solamente los colegios, los profesores colegiados, sino que todos los profesores que participen en, o sea, que sean de nuestra corporación municipal. Mira qué bien una invitación, así que para todos los docentes del sistema municipal. Así es. Para que puedan y esto es ya el día participar en esto. Sí, ya el día miércoles. Hay muchos profesores que les gusta el folclore y que lo practican y lo hacen, así que yo creo que va a ser un buen conjunto. Tenemos muchos profesores que les gusta el folclore, que les gusta el teatro, que les gusta el deporte. Y el teatro también. Y nos estamos enfocando en eso. Sentimos que los profesores necesitan hacer una actividad paralela que sea distinta. Y me parece bien, porque el profesorado debiera tener un perfil ciudadano que lo identifique con todo lo que es capaz de hacer. Si el profesor es como múltiple, multifacético, está formando un ciudadano que es multifacético. Oye, así que bueno, esa es una buena noticia. Esas son las buenas noticias. Lo no tan bueno. No, pero esto no tiene que ver con nosotros acá como comuna. Debo ser enfático que en la comuna la corporación municipal ha recogido el guante, el desafío que ha lanzado el Colegio de Profesores de invertir en cultura, de invertir en un poco de distracción, de actividades distintas también para los profesores, y ellos acataron de inmediato y obviamente se pusieron con colegio. Una perspectiva de desarrollo más armónico de la actividad docente y lo pedagógico también, porque ayuda a eso. Por supuesto que sí. Tenemos varios desafíos más y la verdad es que ha tenido una muy buena acogida dentro de la corporación municipal. Qué bien. Así que bastante agradecido en ese sentido. En relación a lo otro, como ustedes saben, ya se viene julio, donde empieza a correr la carrera, la política nacional docente. Y la verdad es que hay varios profesores que están con muchas dudas en relación a eso. Porque, como sabes, salió el encasillamiento. Ahí viene toda una readecuación de horarios, de cargas horarias. Más que adecuación horaria y adecuación digamos de dinero y todo eso, tiene que ver con un encasillamiento que la verdad es que a nivel de ministerio no han sido capaces de llevarlo a cabo. Yo te voy a contar mi caso personal porque lo estoy viviendo también. En mi caso me reconocen 3 bienios, que es el equivalente a 6 años. Yo llevo 15 años en educación. En agosto del año pasado yo envié una solicitud con toda la documentación que acreditaba que yo llevo 15 años, casi 16 en educación. Sin embargo, hasta hoy día todavía no he llegado a ninguna respuesta. Y eso pasa conmigo, pero pasa con cientos de profesores más. Tenemos una cantidad enorme de docentes que simplemente no aparecen en el sistema. Entonces, si ellos quieren partir con la política nacional docente ahora en julio, yo no veo cómo. O sea, van a partir dando ya tropezones. Ya, yo creo que ya estamos bastante mal. Si el plazo es hasta el 15 de junio. O sea, pero se supone que si yo mandé una carta en agosto, la respuesta no debiera estar más allá de 2 o 3 meses. Bueno, fíjate que esto hace que uno se pregunte de repente. Yo veo que hay un movimiento que habla tan tranquilamente de la desmunicipalización, de que todo vuelva al nivel central, al ministerio. Es un monstruo grande. No es fácil. Entonces, pensar fácilmente, decir no, que vuelva al ministerio. Hoy día, como está pensado, no. Si hace 6 meses que no te responden a ti y después con toda la actividad al 100% en el ministerio,
O sea, van a pasar 6 años. ¿Sabes qué es lo más preocupante de esta desmunicipalización? Es que nosotros estamos temiendo una segunda deuda histórica. Porque nosotros cambiamos de empleador. No te quepa duda. ¿Y qué municipalidad va a asumir el costo De pagar claro. los años, ¿no? Entonces, la verdad es que son varios los puntos que no se han tomado en cuenta en esta desmunicipalización. Hoy día el Colegio de Profesores está bastante preocupado de eso. Ya sacó un díptico informativo, lo voy a hacer llegar en estos días, donde obviamente está rechazando esta desmunicipalización, porque como se está haciendo es como se hacen la mayoría de las cosas acá en Chile, a medias. No es el cambio por el cambio. Si aquí de repente políticamente se usa el tema, desmunicipalicemos porque tiene una simbología, tiene un significado, pero de carácter absolutamente politiquero. Obviamente, si ahora los profesores ni siquiera y pasan estamos el tema. jugando con la educación, si eso es lo que a mí me perturba, me molesta realmente cuando escucho algunas afirmaciones que no tienen que ver. Entonces yo digo, bueno, pero ¿cuál es el ciudadano que queremos educar? Y nadie me responde. No, aquí queremos borrar esto, queremos eliminar. No, oye, me dice que se están preocupando del estudiante, del niño. Bueno, el otro día, en otro programa yo decía, mire, hay un niño que tiene 15 años y que yo hace como 10 años atrás escuché que se iban a preocupar de él. Todavía está esperando que se preocupen. Sí. Ahora, no sé cuántos años más va a tener si realmente se van a preocupar de él antes que pase la etapa ya de adulta. Ahora, en relación a eso, nosotros no podemos pensar que los cambios van a ser así de instantáneo. Sabemos que los cambios en educación son a largo plazo. Mira, casi todos los cambios que son, las cosas que son profundos, importantes, no son de la noche a la mañana. No, pero cuando se parte haciendo las cosas mal, la verdad es que es mucho más difícil y el plazo se alarga mucho más. No cabe duda de que va a seguir mal. Sí, absolutamente. Tenemos el Transantiago ahí, partió mal y acabo de leer hace 2 días atrás 9.000 millones de pérdidas. Y eso pasa piolita porque le pusieron unos micrófonos a la Sofofa, el otro candidato dijo algo. Entonces, oye, al final de cuentas, el ciudadano va quedando desinformado. Pero volviendo a lo tuyo, a tu tema, efectivamente, esto requiere seriedad entonces para el tema. Sí. Y ahí es donde uno se pregunta si lo están viendo en serio o están aprovechando el minuto con... Yo creo que lamentablemente... ¿Con qué objetivo que no tienen nada que ver con eso? Son aprovechamientos políticos. Lamentablemente están mal acostumbrados a hacerlo. Entonces es re fácil decirle al profesor, ¿sabes qué? Vamos a hacer cambio. Y todo el profesor decía, qué rico, vamos a tener cambio, por fin. Pero detrás de eso se vienen un montón de cosas mal hechas. Es que además sabes tú que hay de repente esta de las malas prácticas que yo estaba acostumbrando al vocablo, a los telespectadores, de la mala práctica. Esto que se hace mal, que aparentemente está bien pero se hace mal, claro. Es malo. Es de repente el cambio. Y si tú no te adecuas, dice un amigo, al cambio, entonces tú eres ¿cómo se llama? Opositor al cambio. Eres resistente al cambio, como si fuera muy malo. El problema, estimado telespectador, no es rechazar los cambios, es que los cambios malos no se pueden permitir. Ese es el punto. Entonces hay gente que cree que porque es cambio, es bueno. Es que nos pasó absolutamente lo mismo con la política nacional docente. A pesar de nosotros estar casi 2 meses en paro, nosotros conseguimos una política nacional docente, una carrera docente un poco menos mala, pero no es una carrera docente buena. Nosotros seguimos con muchas falencias. Una de esas es esto, porque no se dan plazos de partida. Bueno, en Chile en general le hacemos la mediocridad, porque nunca se logra realmente lo que se quiere, o se hace lo que se debe hacer, porque por A, B o C, pero transamos y llegamos, y ese no es la política de los acuerdos. La política de los acuerdos tiene que ser para lo mejor, no para el promedito ahí para que deje contento a todos, es para lo mejor, no hay que confundirse. Entonces, oye, y esto pasa en salud, pasa en vivienda, pasa en todos los ámbitos. Pero a ver, yo creo que ha dicho una palabra que es clave: política de los acuerdos. Yo creo que podría salir un buen proyecto cuando hay acuerdos, pero no solamente con una cúpula. Sí, claro. Sino que cuando participan todos los docentes o todos los médicos o todos los gremios,
en dar su voz, en dar su opinión, en ver cómo mejorar estos proyectos. Estamos claros que son necesarios. Claro. Pero probablemente dentro de las personas que hicieron ese proyecto no hay ningún profesor. La mayoría son Muy cierto. ingenieros, ¿cierto? Que tienen que ver con costos. O son tienen que ver expertos, con- que yo siempre festino los Estamos expertos y se llenos ríen de mi compañero del expertos, otro sí. programa, porque dicen los expertos, oye, es que aquí le ponen el experto que le da ese y expertise, resulta ¿eh? que los expertos, estamos llenos de expertos y estamos llenos de errores en Chile. Entonces pareciera que es feo que te digan que tú eres experto en tal tema, al final sale casi una ofensa. Es preferible no ser experto. Pero lo otro es este desaprovechamiento del capital humano, digamos, ¿ah? En términos de que, fíjate que lo que ejemplifica algo, el otro día hablábamos de un tema de desarrollo local, de desarrollo de Melipilla, etc. Y alguien dice, muy brillantemente, dice, sí, y podríamos traer invitados no sé qué. O sea, siempre pensando en traer a alguien, desconociendo el capital propio. Porque por último, yo le decía, oye, ponerse de acuerdo en qué vamos a preguntarle a esa eminencia, Claro. para saber qué preguntas hacer o qué problemas plantearle. ¿Ah? Ahora, generalmente el experto lo traen desde fuera a una situación que no conoce, por lo tanto establece ciertos parámetros que maneja él en general. Sí, y ahí vienen los, como decía una profesora mía, de los creí que vienen los perjudiques. Sí. Y ahí se hace carne, el nadie es profeta en su tierra. Exacto, claro. Y lamentablemente, porque teniendo tan buenos profesores, buenos profesionales acá en Melipilla, no están los mejores donde deberían estar. Yo creo que hay que ir favoreciendo y generando condiciones, pero pienso que es la participación ciudadana la que tiene que ir ocupando sus propios recursos. ¿Ah? Y en esto, por eso me parece muy bien, fíjate que a través de esto que tú dices, el Colegio de Profesores de Melipilla, con su conjunto folclórico, con su grupo de teatro, no sé, después con su club deportivo, sí, con su agencia deportiva, como se llame, y empieza a tener presencia, pero va generando otros efectos, Así es. otras relaciones Sí. con la comunidad. Participación comunitaria también, obviamente. Si cuando se presenta los grupos folclóricos, cuando se presenta el grupo de teatro, obviamente se va a presentar. Claro, hay una relación más directa con la comunidad. Obviamente. Oye, y una última pregunta antes de irnos. Bueno, viene un paro, Así es. Es justamente donde por la se van a juntar municipalización. estudiantes, profesores, trabajadores. Sí. Bueno, la principal protesta del Colegio de Profesores es esa, ya que el problema que se presenta con la desmunicipalización a medias. Los profesores no vayan a pensar que se va a desmunicipalizar y van a ser parte del Ministerio de Educación, porque el proyecto de ley no dice eso. El proyecto de ley dice que vamos a seguir siendo trabajadores ya no de la municipalidad, pero sí de la agencia. Sí. ¿Mm? Entonces vamos a seguir teniendo un Y intermediario. que es algo que todavía yo no entiendo. Vamos a seguir teniendo un intermediario. Es que es como los subcontratos. Entonces me da de repente la impresión de decir, oye, necesitan generar más instancias para contratar más gente, porque no me cabe duda que las agencias van a estar constituidas por determinados personajes. Obviamente. ¿Ah? Estamos claros en eso. Sí, bueno, Entonces, oye José Luis, yo creo que posteriormente, cuando ya vengan las horas más decisivas, vamos a tener que tener una conversación para ver el statu quo del minuto y cuáles son las proyecciones, porque este tema es un tema que interesa a todos, porque yo sé que usted como papá, como apoderado, tú como alumno, estás preocupado de que la educación realmente sea de calidad, no tan solo gratuita, que ya sabemos todo lo que está pasando con la gratuidad, pero que sea de calidad, porque hasta ahora de calidad yo por lo menos no he visto nada, o no he visto ningún esfuerzo por mejorar la calidad. Es que la verdad es que los esfuerzos se siguen haciendo, pero solamente como proyectos escolares internos de los colegios. Y de verdad que los colegios se las están jugando. Sí, los colegios están haciendo lo que pueden solos. Pero como política nacional, la verdad es que se ve poco. Así, bueno, hay harto que esperar entonces. Van a haber movimientos
el día del discurso de la presidenta, de la cuenta de la presidenta, va a haber un movimiento en Valparaíso donde se van a plantear esto. Y usted escuche, analice y haga su propia opinión. José Luis, muchas gracias por estar acá. Gracias por la Un invitación. saludo a todos los miembros del colegio y a tus afiliados. Y con usted, en su grata compañía, espero estar la próxima semana, Dios mediante. Hasta pronto, muchas gracias.